Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos por acá haciendo un nuevo análisis del mercado. Ustedes ya saben en qué consiste esto. Vamos a estar analizando el gráfico para identificar las diferentes oportunidades que podríamos encontrar en un horario en específico. Para esta actividad estaremos trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto correspondiente a la fecha del 19 de febrero del 2024. Esta fecha es la del día lunes y el día lunes hubo un feriado en Estados Unidos, ya que ha sido el día del presidente si no estoy mal, por lo tanto el mercado de Estados Unidos va a estar cerrado, así que los movimientos que podemos encontrar pueden ser con menor volumen, entonces tenemos que tener cuidado con eso porque quizá no encontremos buenas estructuras para operar o quizás se torne un poco complicado leer el mercado. La ventaja es que estamos trabajando en el horario de Londres, así que vamos a encontrar todavía cierta estructura a nuestro favor. Muy bien, vamos a empezar entonces con el análisis. Acá pueden ver ustedes el gráfico, ya saben, tienen que ponerle pausa y hacer su respectivo análisis marcando dónde habrían ustedes operado y por qué motivos. Después les voy a explicar en dónde hubiera yo tomado las operativas y para que ustedes recuerden, esto lo hago marcando únicamente situaciones que cumplan con reglas específicas y con estrategias que hemos explicado aquí en el canal. Muy bien, tienen unos segundos para hacer su análisis. Muy bien, vamos a mostrarles ahora lo que yo he visto. Si se dan cuenta, son muy pocas oportunidades las que he marcado acá, pero es que en realidad desde el principio, desde donde empezamos nuestro análisis, que sería básicamente acá, toda esta parte, nos damos cuenta que son dojis, son microrangos. Por ejemplo, esto es microrango, otro microrango. No hay suficiente información para tomar una operativa. Recién aquí, donde tenemos este escenario, podemos tomar el riesgo y buscar una venta, porque aquí tenemos lo que sería una resistencia, sería toda esta zona de acá, nuestra resistencia, y si nos damos cuenta esta vela alcista pues justo se detiene dentro de la zona. Y mucho mejor aún porque no puede pasar lo que sería toda esta área de puntas de mechas, esta otra punta de mecha de acá tampoco la logra pasar, entonces estamos bloqueados con una resistencia, vale la pena buscar una venta. La resistencia también se confirma aquí en este movimiento, está cumpliendo con una característica de resistencia básica. Después de entrar en esa venta, resulta que habría sido una operativa positiva, pero de nuevo nos toca esperar porque en el escenario siguiente no pasa mayor información. Recientemente aquí tenemos una ruptura de lo que sería esta área de soportes, pero no es la mejor ruptura del mundo porque todo el escenario previo es un rango. Entonces hay probabilidad que el precio se devuelva tras intentar romperlo. Entonces lo mejor sería aquí esperar a ver más información antes de entrar en una operación. Y aquí en este caso pues justo el precio se devuelve hacia arriba. Por ejemplo, en la parte superior pasa algo similar. Recuerden, este es el rango, esta sería la resistencia del rango y esta vela que voy a marcar ahora en celeste es una vela que rompe lo que sería esa resistencia. Sin embargo, recordemos que todo el escenario es un rango, por lo tanto puede ser que esa ruptura falle, así que no tomamos ninguna operación y justamente la siguiente vela es un retroceso, es una vela bajista. El precio no logra moverse hasta esta área de soportes y recordemos acá la teoría que nos dice que si tenemos un rango, donde el precio se va moviendo de un extremo hacia el otro, en una oportunidad el precio va a devolverse al 50% del rango, más o menos a la mitad, y después intentará seguir subiendo. Eso podría ser una pauta de que el precio está intentando romper en una dirección. Yo también suelo decir que en estas ocasiones el precio está haciendo mínimos más altos, insistencia del precio en subir. Por lo tanto, aquí tenemos la resistencia, el precio la rompe, se devuelve e insiste en seguir subiendo. Así que, claro, podríamos prepararnos para ir buscando compras. Ya con esa información, más adelante cuando el precio logra romper lo que sería esta resistencia, podríamos buscar alguna compra en estas siguientes velas. Yo no he marcado ninguna compra porque recordemos que el escenario es un área de rango, entonces es posible que solamente sea una ruptura falsa y después el precio se devuelva. Sin embargo, bajo lo que estamos viendo acá, que el precio hizo un retroceso al 50% y después insiste en subir, sería válido buscar alguna compra, principalmente después de haber roto esta zona de resistencia. Entonces, podríamos por ahí buscar una compra. Si somos traders conservadores, pues es válido que esperemos un poco más de información. No pasa nada si se va un movimiento así de fuerte, ya que aquí tenemos el problema que no hay demasiado apoyo con una zona de soporte-resistencia. Por ejemplo, tenemos este micro nivel, pero esta vela siguiente nunca retrocede y rechaza, entonces es un poquito arriesgado operar en esta condición, pero es completamente válido tomar la operativa. Al final, si esperamos un poquito más y tenemos paciencia, nos damos cuenta que hay un conteo de velas.
Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, tenemos una vela bajista seguida de una alcista, bajista, alcista, tenemos 3 conteos de velas y podríamos utilizarlo una cuarta vez. A pesar que el primer conteo tiene un doji inmediatamente después de la vela bajista, sabemos que lo podemos ignorar y sumarlo junto con la vela bajista. Entonces acá tendríamos una sola vela y después tendríamos una vela alcista. Entonces por ese motivo podemos aplicar el conteo de velas desde esta oportunidad. Si no lo aplicamos desde acá, lo podemos aplicar desde este punto: bajista alcista, bajista alcista, bajista alcista 3, y compraríamos después de esta vela bajista una cuarta oportunidad aquí en este caso. Yo he marcado la primera pues porque hemos sumado estas 2 velas. Entonces tenemos acá un conteo de velas, compramos después del retroceso bajista y simplemente esperamos un poco más. El precio avanza hacia abajo, pero no hay suficiente información para buscar una venta. Esta vela es muy pequeña para buscar una venta, simplemente esperamos. Esta siguiente vela podría indicarnos una posible compra. El problema es que, claro, tenemos acá una gran zona de resistencia, es mejor que esperemos un poco. Al final el precio rellena esa zona y empieza a intentar bajar nuevamente. En este caso y durante este movimiento bajista no he marcado ninguna posibilidad de venta porque tenemos un movimiento previo muy fuerte, entonces quizá el precio intente formar un rango antes de intentar revertir. Eso ya lo hemos explicado aquí en el canal. Es por eso que cuando el precio se acerca mucho a tocar lo que sería esta área de soporte con esta vela bajista, podría ser válido buscar una compra en la siguiente vela, como lo hemos hecho aquí en este caso. Es válido comprar a pesar que el precio no ha rellenado esta zona, y es válido hacerlo porque venimos a favor de un movimiento alcista muy fuerte y sospechamos que el precio podría tratar de crear un rango. Entonces podemos buscar una compra. Si queremos aumentar la probabilidad de éxito en esa compra, pues podemos agarrar el punto de entrada un poco más abajo que se dé dentro de la zona del soporte. Eso pues nos aumentaría un poco más la probabilidad de éxito. Lo que pasa es que no siempre el precio va a lograr llegar a esa zona. Ojo, porque esto solamente es válido hacerlo si venimos así de un movimiento muy fuerte. Después sería mucho más preferible esperar a que el precio rellenara ese espacio que tenemos entre la vela y el soporte. Aunque claro, aquí el espacio es muy pequeño, entonces aunque fuera una zona de soporte común, podemos tratar de agarrar un punto de entrada más abajo para tratar de aumentar la probabilidad de éxito. En fin, después de haber hecho esa compra, simplemente nos queda esperar porque esta vela alcista no es demasiado fuerte ni logra pasar el 50% de la vela anterior, así que solamente esperamos. Durante todo este movimiento del precio tenemos muchos dojis y ninguna información para buscar una venta o una compra. En realidad, por ejemplo, lo que sería este pin bar no se encuentra dándonos una buena señal de compra porque tiene mucha mecha en la parte superior a pesar de venir en una tendencia alcista. Entonces no hay demasiada información para buscar una operativa como tal. En este caso simplemente esperamos. De pronto aparece el conteo de velas: alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, sumamos este doji, bajista, tenemos 3. Después tenemos un cuarto conteo, vela alcista, y vendemos inmediatamente en la siguiente, ¿no? Esperando que fuera bajista. En este caso perdemos la operación, es una vela alcista, no pasa nada, simplemente esperamos una nueva oportunidad. Se pierde probablemente porque tenga demasiadas mechas y esto de aquí simplemente haya sido un doji, pero pues corremos la mala suerte de quedarnos atrapados porque es un doji alcista. Si somos traders arriesgados, podemos aplicar el truquito del fallo del conteo, que es algo que yo he explicado en la clase de la estrategia del conteo de velas. Podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela porque todavía nos encontramos en esta área de soporte, entonces podemos buscar una venta, sería favorable. E incluso después, cuando se repite un quinto conteo, podríamos tratar de seguir vendiendo porque tenemos un gran rechazo en la vela anterior y venimos a favor de una tendencia. Entonces ahí habríamos recuperado esta pérdida. Yo no lo he marcado, pero quiero que ustedes sepan que es algo válido, aunque hay que asumir el riesgo como lo explico en esa clase. En fin, esperamos un poco más, el precio forma acá un doble suelo, empieza a subir. Durante todo ese movimiento no hay suficiente información para buscar una operativa. Quizá alguien podría buscar aquí compras en este soporte, sería válido, pero no es un buen soporte, no es demasiado claro. Yo preferiría esperar. Recuerden que tampoco está cumpliendo con la estrategia básica de soporte y resistencia. Al final el precio regresa a lo que sería esta área. Si ustedes se dan cuenta, esta vela no ha rellenado, tiene mucho espacio todavía para rellenar. Quiero que comparen este espacio para rellenar con el de esta compra que hicimos acá. Y aquí íbamos a hacer una venta, pero si ustedes se dan cuenta hay mucho espacio, entonces es más favorable esperar en este caso. Así que esperamos un poco, esta vela logra rellenar lo que sería este espacio de la resistencia. Ahora sí tenemos el relleno, tenemos una vela con demasiada mecha en la parte superior, perfecto, no buscamos una venta en la siguiente vela y ahí habríamos ganado la operativa. En este caso estamos apoyados con lo que sería esta zona de resistencia, que también es lo que sería un cambio de polaridad, porque acá el precio lo utilizó como soporte, rompe y como
como resistencia. Aquí también fue rechazado. Así que es válido buscar ahí una venta. Si ustedes desconfían porque dicen que aquí hay un doble suelo y que el precio podría romper y continuar subiendo, tienen que tener precaución con esa idea porque sí es cierto, hay un doble suelo. Lo que pasa es que las mechas hacen que todo esto sea una zona del cuello. Entonces, al ser una zona de cuello así demasiado ancha, pues claro, corremos el riesgo de que el precio no lo vaya a utilizar como un doble suelo como tal. Además, si ustedes se dan cuenta, esta vela todavía no logra pasar con mucho cuerpo, lo que sería el cuello. Entonces, nos favorece más a buscar una venta que una compra. Después tenemos estas dos velas, donde esta sería una vela que envuelva la vela anterior. Podríamos vender en esta siguiente esperando que el precio se mueva hasta el área del soporte. Sería completamente válido hacerlo. Yo no lo he marcado porque esta vela envuelve con mucho cuerpo y podría haber un retroceso. De cualquier forma es algo válido de hacer asumiendo el riesgo, ya que venimos en un movimiento bajista. Muy bien, después de eso simplemente esperamos, no hacemos nada más si durante las siguientes velas no hay suficiente información para buscar una compra o una venta. De hecho acá podríamos buscar una venta porque tenemos todavía lo que sería esta resistencia, ¿no? Tenemos esta resistencia y después de esta vela alcista que se detiene justo en la resistencia podemos buscar una venta. Esto de acá sería una resistencia básica y sería válido buscar una venta. De hecho yo lo he marcado acá, habríamos vendido aquí utilizando esta resistencia básica. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos evitar perder esta operativa? Podemos evitar perderla si nos damos cuenta que ahora sí tenemos un buen doble suelo que se está formando y el precio está subiendo hacia el cuello con muchísima fuerza, entonces es más probable que trate de romper el cuello. Si ustedes se dan cuenta ahora, acá tenemos puntas de mechas en este doble suelo y es un doble suelo pequeño. Si ustedes comparan el tamaño de estas velas que crean el doble suelo, son velas muy pequeñas. Ahora comparemos esta estructura que crea el nuevo doble suelo. Son velas mucho más grandes. Entonces corremos más riesgo que el precio trate de romper el cuello, así que podemos evitar tomar esa venta. Pero no pasa nada si vendemos ahí aplicando la estrategia básica. Aunque recuerden que una de las reglas de la estrategia básica es evitar operar si tenemos una estructura que nos muestra información contraria, como en este caso. El doble suelo nos muestra que el precio tratará de subir y romper la resistencia. Entonces eso es información contraria. Ok, perdemos ahí la operativa, no pasa nada, simplemente esperamos. Después la siguiente vela baja, pero se detiene en el área del cuello que fue roto, así que podríamos buscar una compra en la siguiente vela, aplicando ruptura y retroceso. No pasa nada si no lo hacemos, simplemente esperamos. Durante todas estas siguientes velas no hay suficiente información para buscar una compra o una venta, ya que todas son dojis, tienen mucha mecha o no hay suficiente estructura. Esta de acá es una buena vela envolvente, pero tiene mucha mecha en la parte inferior. Es válido dudar de hacer una venta, aunque podríamos haberlo hecho, sería comprensible y tendría un buen fundamento. No pasa nada si no lo hacemos y dudamos, ¿ok? Simplemente esperamos. Acá tenemos una estrella de la mañana que se está formando en la EMA de 20 periodos. Alguno habría buscado por acá alguna compra, pero no olviden que va a ser peligroso porque aquí tenemos un área de resistencia muy cercana, que de hecho, pues, si ustedes se dan cuenta, el precio rechaza esa zona justamente. Entonces, no vale tanto la pena tomar ahí una compra. En este caso simplemente esperamos un poco más. Tenemos un conteo de velas, tenemos una vela alcista, seguida de una bajista, alcista y bajista, dos conteos. Esta se puede sumar para hacer una sola alcista y tenemos tres conteos. Y acá podríamos buscar un conteo de velas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este caso habríamos perdido el conteo de velas. Nos quedamos atrapados en una vela alcista. Muy bien, no pasa nada. En caso de que seamos traders arriesgados, podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela porque todavía nos encontramos con el apoyo de la EMA de 20 periodos y este nivel de cambio de polaridad que tenemos acá, donde el precio había funcionado como resistencia, después como soporte, roto y ahora como resistencia. Así que podríamos entrar inmediatamente en otra venta aplicando lo que sería la estrategia del fallo del conteo. Así que podemos operar ahí esa situación. Y después se repite un quinto conteo y podríamos volver a vender y ahí habríamos recuperado nuestra pérdida y sacado un poco de ganancias. No pasa nada si no lo hacemos, ¿ok? Si somos conservadores no lo hagamos, si somos arriesgados y podemos permitirnos perder una operativa más, pues adelante, se puede hacer. Después de haber visto ese movimiento no nos queda mayor información hasta que vemos esta gran vela bajista. De hecho aquí se forma una especie de triángulo que rompe hacia arriba brevemente y después vuelve a empujar hacia abajo y tenemos este pin bar. Esa sería una señal válida de venta ya que estamos viendo insistencia del precio en bajar, así que podríamos vender y terminar ganando en esta gran vela. Es válido, pero es peligroso porque lastimosamente esta vela no pudo romper las puntas de las mechas, así que claro, es peligroso y si nos da desconfianza pues es mejor no operarlo y simplemente esperar.
Después de ver esta gran vela bajista que se encuentra dentro de una tendencia bajista, podemos suponer que es una vela de agotamiento porque es la más grande de todo el movimiento, y también se detiene en esta área de soportes. Ustedes se acuerdan que acá tenemos esta área de soporte, y si nos damos cuenta, esta vela bajista justo se detiene en esa área. Corremos el riesgo de que el precio intente rellenar la zona, así que es importante que tratemos de irnos con un punto de entrada un poco más abajo. La va a intentar rellenar porque es una zona ancha, pero es válido comprar porque tenemos una vela de agotamiento y justo se detiene en el soporte, entonces claro, ¿por qué no comprar? Si no nos atrevemos a comprar en esta y obtenemos ese resultado que es un doji, es válido que busquemos comprar en la siguiente vela, ya que sería una vela doji de debilidad en un área de soporte tras un agotamiento. Después se forma acá lo que sería todo esto un micro rango. No hay suficiente información para operar, así que simplemente esperamos. Tenemos esta vela bajista. Esta vela bajista es una buena señal de venta porque nos percatamos que rechaza el precio tras intentar romper la resistencia del micro rango. El precio rechaza en esta gran vela, y la siguiente vela es una vela de fuerza bajista que rompe el mínimo de las velas anteriores y rompe también varios mínimos de lo que sería el micro rango. Si bien es cierto que no logra romper esta punta de mecha, sí rompe la mayoría, así que sería válido asumir el riesgo y buscar una venta en la siguiente vela. Acá podemos decir que esta es la vela maestra porque contiene en su interior a varias velas pequeñas, y después, cuando el precio insiste y confirma la fuerza bajista, podemos suponer que el precio intentaría moverse una distancia objetivo similar a lo que mide la vela maestra proyectada hacia abajo. Entonces, por ese motivo es válido buscar una venta después de ver esta señal fuerte bajista. Si no nos atrevemos a vender ahí, ok, simplemente esperamos y nos damos cuenta que tenemos lo que sería el micro rango, ruptura del micro rango, vela de confirmación, y podríamos vender en la siguiente vela, que sería esta de acá, y ahí obtendríamos también una operativa ganadora. Y con eso terminamos la sesión del día. Les recuerdo que no es necesario tomar todas las operativas, y de hecho, cuando estamos viendo un escenario como este, por ejemplo cuando empezamos a ver todos estos dojis, es mejor que salgamos de la sesión y que ya no sigamos operando. Acá teníamos muchos dojis, es mejor evitar tomar operativas ahí hasta que el precio ya nos muestra un movimiento mucho mejor. Esto sería un volumen mucho mejor de las velas. Operar acá, operar por ejemplo aquí, operar aquí en esta parte, operar aquí en esta parte es muy peligroso y se debería de evitar, a menos que asumamos el riesgo. De preferencia, pues, si estamos en un día de feriado, buscamos simplemente una o dos operaciones, o sería mucho mejor descansar también, ya que si está el mercado cerrado, pues nosotros descansamos, repasamos nuestros apuntes o hacemos alguna actividad, pero sería mucho mejor evitar operar, o si vamos a aceptar el riesgo y vamos a operar, también podríamos disminuir el monto de las operaciones para así no perder tanto en caso de tener una mala sesión. Ok, en este caso no fueron tantas operativas, pero aún así se lograría salir en positivo, obviamente de haber tomado todas las operaciones, ya que al final logramos hacer 7 operaciones positivas y 3 negativas. Si estamos operando con $1, pues habríamos ganado 5.95, pero habríamos perdido 3 para terminar haciendo un final de 2.95. Si estuviéramos operando con $25 cada una de las operaciones, habríamos ganado 148.75, habríamos perdido 75 y en total se habrían hecho $73.75. Ustedes pueden ponerle pausa y ver acá los otros montos. Entonces, bueno, a pesar de no haber tomado tantas operaciones en esas 2 horas, se logra salir en positivo, y a pesar de tener alguna operativa negativa, logramos salir con beneficios, e incluso habríamos tenido chance a perder algunas operaciones más y salir aunque sea en break even. Eso es muy importante que ustedes lo analicen, porque muchos simplemente se dejan llevar por las emociones, empiezan a perder y obviamente terminan teniendo un gran día en negativo o incluso perdiendo cuentas, ya que el mercado pudo haber sido un poco confuso. Bueno, ahora pasamos al siguiente día, que sería lo que pasó hoy en el mercado, el día 20 de febrero del año 2024. Vamos a estar trabajando en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de 1 minuto y pues nos movemos directamente a ese gráfico. Ya saben, tienen algunos segundos para que ustedes le den pausa al video y hagan su respectivo análisis y señalen dónde habrían ustedes operado. Muy bien, traders, les voy a mostrar lo que yo he identificado en este gráfico y que yo habría operado.
Vamos a empezar nuestro análisis a partir de la línea azul. En realidad no hay demasiada información ya que tenemos una vela bajista, pero no tenemos el apoyo con un soporte y resistencia que nos diga que podemos comprar o vender. Simplemente nos queda esperar. Acá se nos forma una especie de micro rango ya que tenemos muchas velas traslapadas. Tenemos una vela bajista que rompe el micro rango, otra vela que nos confirma la ruptura y podemos buscar una venta en la siguiente vela, aplicando la estrategia de ruptura de micro rangos. No es el mejor escenario ya que puede ser un poco confuso, especialmente al ver estas velas de confirmación y rompimiento con mucha mecha en la parte inferior. Pero aún así, si nos apegamos al plan, podemos tomar la operación. Si se habría perdido la operativa, no hacemos nada, simplemente esperamos una siguiente oportunidad. No perdemos la calma. Tenemos una gran vela bajista, pero no tenemos información de usar un soporte de resistencia, esperamos. Tenemos estas tres velas alcistas, pero no tenemos información para tomar alguna operativa, esperamos. De pronto tenemos esta gran vela bajista. Aquí alguno habría pensado que esto es una vela de agotamiento y como esto es una vela maestra porque contiene en su interior a 4 velas, podríamos hacer una compra en la siguiente vela. En este caso he marcado mal la compra, en realidad la tenía que haber marcado aquí porque si vamos a utilizar esta área como soporte y vamos a comprar en la siguiente vela. Aquí habríamos esperado un movimiento alcista. Es válido hacerlo con la teoría de lo que es la vela maestra, pero no es lo mejor en este contexto. No es lo mejor porque venimos de un movimiento bajista. Y si nos damos cuenta, el precio crea un soporte en este movimiento y lo rompe. Crea un soporte, vuelve a bajar y lo rompe. Crea un soporte y lo rompe. Entonces, crea un soporte y ¿qué podría pasar? Claro, romperlo como ha venido haciendo en el pasado. Es por ese motivo que esta operativa negativa que tenemos la habríamos evitado. Habríamos podido evitar comprar en esta vela y quedarnos atrapados en la ruptura. ¿Por qué? Porque el precio está insistiendo en bajar y no estaríamos aplicando bien la estrategia de la vela maestra. Sería mucho mejor si vendríamos, por ejemplo, una tendencia alcista, tenemos un retroceso donde se crea la vela maestra, después de eso el precio sube y vuelve a bajar para tocar el soporte de la vela maestra, entonces allí sí sería válido buscar una compra en la siguiente vela, porque nos apoya la tendencia, pero en este caso estamos operando en contra de la tendencia, por lo tanto no es favorable para nada, así que se pudo haber evitado perder esta operativa. Esperamos un poco más y en toda esta secuencia de velas no podemos hacer mayor cosa porque no tenemos apoyo con un soporte de resistencia, hasta que finalmente el precio reacciona a lo que es la EMA de 20 periodos. A pesar de tener este doji aquí en la EMA de 20 periodos, no es una buena idea buscar una venta. No es una buena idea buscar una venta porque este movimiento alcista ha sido fuerte, ¿ok? Es un movimiento secundario fuerte, el precio podría tratar de rellenar y llegar hasta este máximo. De hecho, se dan cuenta que lo hace la siguiente vela, ¿no? Pero lo que pasa es que la siguiente vela sube, toca el máximo y ahí entran vendedores con mucha fuerza, porque es una especie de zona Z. Entonces, es por ese motivo que no es válido buscar una venta después de este doji, pero tampoco es válido buscar una compra después de este doji. No es válido porque estamos bloqueados simplemente por la EMA de 20 periodos. Ok. Tenemos acá lo que sería esta vela bajista y en conjunto con las velas anteriores, por ejemplo estas tres velas de acá, formaría una especie de estrella de la tarde donde es aceptable buscar una venta. El problema es que esta vela bajista baja con mucho cuerpo, si ustedes se dan cuenta aquí rompe el último mínimo y sigue bajando. Es una vela que baja con demasiado cuerpo y corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un retroceso, que es justamente lo que pasa acá. Por lo tanto, sí pudimos haber evitado vender acá y habríamos evitado perder esa operativa. Mucho mejor habría sido que esta vela no fuera así de grande, por ejemplo, que esta vela habría terminado aquí, por ejemplo. Eso sería mucho mejor, sería mucho más razonable buscar una venta en la siguiente vela. Pero esta, lastimosamente, termina muy lejos, entonces no es lo mejor buscar una venta. Podríamos haber evitado perder estas dos operativas. Yo las he marcado porque son situaciones que algunos de ustedes suelen operar y no saben por qué la han perdido. Entonces espero que estos ejemplos sean de utilidad para esos compañeros. Muy bien, después de eso no tenemos mayor información en este movimiento del precio hasta que esta vela llega al soporte. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un área de soporte, ¿ok? Entonces es un soporte básico, está cumpliendo bien con las características y con la estrategia de soporte, es válido buscar una compra. Recién de las 4 operaciones que llevamos aquí, esta compra es la única que habría sido válida, esta no y esta tampoco. Entonces recién tendríamos nuestra primera operativa negativa. Aunque pues no pasa nada si cometimos estos errores. Ahora aquí hay algo muy importante, y es que si ustedes recuerdan lo que veníamos mencionando antes, que tenemos un soporte y el precio lo rompe, crea otro soporte, el precio lo rompe, crea otro soporte, el precio lo rompe, después acá crea otro soporte, el precio lo rompe, crea un soporte, entonces ¿qué es lo probable? Exacto, que el precio siga haciendo lo que venía haciendo, que el precio lo rompa. Entonces de nuevo, esta compra, a pesar de ser válida, si
tenemos el tiempo suficiente para analizar lo que les acabo de decir, si tenemos ese conocimiento, podríamos deducir que es una operativa peligrosa y es mucho mejor evitarla. Entonces, claro, al final de cuentas pudimos haber evitado estas 3 operativas negativas, pero no pasa nada si nos equivocamos y las perdemos, no pasa nada. Lo importante, como siempre, es mantener la calma y la disciplina. Algunos finalizan su sesión al perder 3 operaciones y sería un día negativo donde solamente habrían ganado una. No hay ningún problema, el día de mañana será un nuevo mercado. Al final acá tenemos esta vela envolvente en donde podríamos tomar una compra, especialmente porque el precio ha intentado revertir una vez, 2, 3, 4 veces. Y si nos damos cuenta, las últimas 3 veces son veces donde los compradores han ingresado con mayor fuerza. E incluso podemos acá, por ejemplo, trazar lo que sería este soporte y esta resistencia. Por lo tanto, esta vela envolvente nos podría indicar que es válido buscar una compra esperando que el precio llegue a la resistencia. También quiero que se den cuenta de que esta vela envuelve con mucho cuerpo, así que si dudamos de tomar la operativa, es mejor que no ingresemos. Pero de todas formas, el cuerpo que tenemos acá de más de esta vela envolvente no es tan grande como en el ejemplo de esta estrella. Si ustedes se dan cuenta, vean, toda esta distancia es demasiado grande. Es el doble de lo que tenemos aquí de exceso en esta envolvente. Entonces, es claro, es más favorable comprar en esta envolvente. Allí podríamos haber ganado nuestra operativa. Después simplemente nos queda esperar. Por ejemplo, cuando el precio se acerca mucho a esta resistencia, no vamos a comprar ni a vender porque podría rellenar el precio de esa zona o podría subir y rechazar de ahí. Entonces no hacemos nada, simplemente esperamos. Finalmente el precio vuelve a llegar a lo que sería a toda esta área de resistencia. Llega aquí con esta vela a esa resistencia, entonces sería válido buscar una venta en la siguiente vela. En este caso habríamos perdido la operativa porque el precio decide rellenar toda esa zona. Después tenemos esta vela alcista que rellena toda esa resistencia, pero se detiene justo en estas zonas donde tenemos doble resistencia. Así que ¿por qué no buscar una venta? Ya que el precio está bloqueado por 2 resistencias. Si bien es cierto que perdimos recientemente tras haber vendido en la vela previa, porque tratamos de vender en una resistencia, es cierto que la resistencia es ancha, perdón que estoy diciendo muchas veces esa palabra, pero la resistencia es ancha, entonces al final corremos el riesgo que el precio rellene y es lo que hace en esta siguiente vela. Aún así sigue siendo válido buscar una venta y en este caso habríamos ganado la siguiente operativa. Hasta el momento con estas operaciones parece que no nos está yendo tan bien, pero no pasa nada, simplemente seguimos buscando operaciones. Mantener la calma es lo importante. Esperamos un poco más después de ver esta gran vela bajista y nos topamos con algo muy importante. Sí, no buscamos vender, por cierto, después de esta, a pesar de que es una buena vela envolvente, sabemos que están volviendo con mucho cuerpo, ¿ok? Están volviendo con más del 50% de su cuerpo a la vela anterior, entonces no es una buena señal para vender y además tenemos el bloqueo con este nivel de resistencia. Recordemos que esto ha sido resistencia y puede bloquear el avance del precio, entonces no hacemos nada ahí, mucho ojo, hay que ser bastante observadores. Donde sí hacemos algo es después de esta vela bajista, porque tenemos conteo de velas. Bajista seguida alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista podemos comprar en la siguiente apoyándonos en el cuarto conteo. Acá tenemos este nivel de soporte donde justamente se detiene la vela del conteo, además también se detiene la EMA de 20 periodos que es la línea amarilla que vemos ahí, así que habríamos ganado ahí nuestra operativa y habría sido una operación razonable. Después de eso no hacemos nada porque no hay suficiente información, simplemente vamos a esperar. Aunque si nos damos cuenta esta vela alcista logra detenerse en esta otra resistencia que tenemos por acá. Después de eso pues no hacemos nada ya que no tenemos mayor información, incluso el precio pues recién rompe lo que sería esta resistencia, nos trae más cuenta solamente esperar a tener algo mucho más claro. Al final el precio sigue subiendo. Aquí, por cierto, tenemos una vela envolvente acá en esta situación, pero no es la mejor para ser operada en una venta porque tenemos el conteo de velas y este estaría siendo el quinto conteo y recuerden que el quinto conteo todavía puede funcionar, entonces es mejor simplemente que esperemos por mejor información. Al final de todo el precio logra subir y llega a otra área de resistencia, que sería esta resistencia de aquí. Se detiene justo en la zona de resistencia, podemos buscar una venta en la siguiente vela. En este caso pues nos favorece esa venta. La buscamos porque antes ya habíamos operado zonas anchas, entonces significa que estamos asumiendo ese riesgo, así que es válido vender allí porque en esta sesión del día estamos asumiendo el riesgo de vender en zonas anchas o de comprar en zonas anchas. El precio avanza un poco más pero no nos da mayor información, aunque lo que sí podemos ir notando ya es que estamos dentro de esta especie de canal y por lo tanto cuando el precio baja acá y nos crea estas 3 velas, que sería una especie de estrella de la mañana, podríamos buscar una compra en esta siguiente vela. No hace falta verlo como estrella de la mañana ya que esta vela de aquí es bastante fuerte y rompe la punta de la mecha de la vela anterior,
podemos buscar una compra. Es una buena reacción a la EMA de 20 periodos. Es válido hacer la compra. No sería válido si tendríamos muy cerca esta resistencia que podría llegar a bloquearnos el avance del precio. Ok, después esperamos un poco más y tenemos esta gran vela bajista. Es muy importante que sepan lo que va a pasar ahora, ya que muchos de ustedes podrían confundirse y tomar una compra después de esta vela bajista porque el precio justo se detiene en lo que sería esta área de soporte. Alguno podría quedarse atrapado allí comprando, pero déjenme decirles que en realidad es una mala señal de compra. En primer lugar, recuérdense que el conteo de velas empezó a fallar aquí. Por lo tanto ya no hay un conteo de velas activo, pues por ese motivo que podemos buscar una venta, y también porque tenemos un intento del precio por bajar, 2 intentos, 3 intentos, y este sería el cuarto intento que logra romper la EMA de 20 periodos, que a su vez es lo que sería un hombro, cabeza, hombro. A ver, vamos a trazarlo acá: hombro, cabeza, hombro, y que ha roto el área del cuello. Aquí el cuello es inclinado, el cuello de este hombro, cabeza, hombro es inclinado, y esta vela rompe lo que sería esa área de cuello. Además tenemos el apoyo con este nivel de soporte que fue roto, así que podemos buscar una venta en la siguiente vela. Eso sí, tenemos este soporte que nos bloquea, pero como estamos ante la ruptura de lo que sería este canal, aquí lo estoy trazando, este canal, el precio tratará de moverse al inicio del canal. Este de acá es el inicio del canal. Por lo tanto, es válido que busquemos una venta después de esta gran vela envolvente. Es completamente válido ingresar. Y recuerden que a pesar de que esta vela envuelve con mucho cuerpo, tenemos el apoyo con este otro nivel de soporte que acaba de ser roto. Y más el gap, el salto que da el precio, es válido buscar una venta en la siguiente vela. Si dudamos, si nos da miedo, pues ok, no hagamos nada, simplemente esperamos una nueva oportunidad. No es obligatorio que operes todo lo que ves, entonces si tenemos miedo, si tenemos desconfianza, no pasa nada, simplemente esperamos una nueva oportunidad. Acá en todo este movimiento no hay ninguna oportunidad para tomar una operación, el precio sube pero no se detiene en una resistencia o en un soporte, el precio forma este micro doble techo e insiste en bajar, después tenemos un retroceso a lo que fue el cuello del micro doble techo y vuelve a intentar bajar. Hasta recientemente en esta vela bajista ya tenemos una información adecuada para buscar una operación, y es que tenemos esta área de soporte. Es un soporte ancho, pero ustedes recuerden que en las operativas anteriores hemos asumido el riesgo de operar soportes anchos, incluso hemos perdido una operación por operar soportes anchos, pero no pasa nada, vamos aquí a seguir aplicando esa estrategia y vamos a asumir el riesgo, por lo tanto nos vamos en una compra. Si ustedes se dan cuenta, se habría ganado la operativa. Esto lo digo porque ustedes tienen que hacer su plan. Si ustedes van a aceptar el riesgo de operar en soportes y resistencias anchos, entonces lo van a hacer durante toda la sesión. Si su plan es que no van a operar si el soporte o resistencia es muy ancho, entonces no van a hacerlo durante toda la sesión. Siempre que encuentren un soporte ancho o resistencia ancha, no la van a operar porque ese es el plan que ustedes tienen. En este caso, hemos empezado operando soportes y resistencias anchas, entonces por eso lo seguimos haciendo. Ok. Después de esa compra no hacemos nada porque es una vela muy débil, no es suficiente información para buscar más compras. Además, las demás velas son muy débiles, no hacemos nada. El siguiente movimiento alcista, pero no se detiene en ninguna zona de soporte o resistencia, simplemente esperamos. El precio baja, pero no llega al soporte, simplemente esperamos. Finalmente tenemos esta vela envolvente. Es una buena vela envolvente, está envolviendo la vela previa, está mostrándonos insistencia en subir. Además, está creando un doble suelo. Podemos suponer que el precio va a intentar moverse al área del cuello, al menos va a intentar moverse ahí. Por eso es válido que busquemos una compra en esta siguiente vela. No hacemos venta después de esta vela porque nos encontramos lejos de lo que sería nuestra área de resistencia y ahí todavía podría haber un espacio para que el precio rellene, así que esperamos. Además es un doble suelo, si tenemos la estructura de un doble suelo no queremos vender en la resistencia del cuello, así que esperamos un poco más. El precio termina rompiendo con muchísima fuerza y de hecho cuando vemos que el precio rompe con mucha fuerza sería válido para nosotros empezar a buscar compras, sería completamente válido. Por ejemplo, cuando el precio rompe lo que sería esta área del cuello podríamos comprar aquí en esta siguiente vela y trataríamos así de seguir la tendencia. Sin embargo, después de esta vela, esta es una vela débil que está deteniéndose en lo que es toda esta zona de resistencia. Por lo tanto, tenemos una vela débil detenida en una resistencia, podríamos buscar vender en la siguiente vela. En este caso nos quedamos atrapados y es algo lógico que nos quedemos atrapados porque tenemos un doble suelo. Aún así, pues, alguien mira aquí la resistencia y busca una venta, es comprensible, es una resistencia válida, pero la estructura no nos va a favorecer demasiado. Así que si somos conservadores, lo mejor es evitar tomar ahí la operativa. Y lastimosamente no podemos hacer nada más en este movimiento, a pesar de ser una tendencia fuerte, no tenemos demasiado apoyo con soportes y resistencias, nos queda más que esperar. Quizá pudiéramos esperar un retroceso de esta vela y buscar una compra en la siguiente, esperando que solamente sea un pequeño retroceso y que la tendencia continúe. Eso podríamos hacerlo, pero no hemos discutido todavía esa estrategia aquí en el canal, quizás se las explique más adelante. Ok.
Después el precio entra en lo que es un micro rango y acá pasa algo, tenemos un conteo de velas, vela bajista seguida de alcista, bajista alcista, bajista alcista, tenemos 3 conteos y después se repite una vez más, tenemos otra vela bajista y podríamos buscar una compra en la siguiente vela. Si se dan cuenta acá el resultado es un doji, entonces hubiéramos tenido una operativa en empate, no habría sido ni ganadora ni perdedora, por lo tanto no le he colocado aquí un chequecito o una X. En este caso habría sido una compra válida e incluso podríamos tomar el riesgo y buscar una compra en la siguiente vela esperando que la anterior pues solamente fuera una pausa. Podríamos hacer eso. Bueno, en este caso no pasa nada si no lo hacemos, simplemente nos quedamos esperando. No operamos nada porque este es un micro rango y es peligroso operarlo. Podríamos tratar de vender acá, por ejemplo, después de esta vela alcista fuerte, podríamos vender inmediatamente en la siguiente vela, ya que el precio justo se detiene en la resistencia del micro rango. Esto de aquí es el micro rango, ¿ok? Y esto de acá sería la resistencia del micro rango y esta vela justo se detiene en la resistencia. Entonces podríamos buscar una venta en la siguiente vela, no lo he marcado, pero es válido hacerlo. Esperamos un poco más, por ejemplo, no vendemos cuando esta vela rompe el soporte, no vendemos porque obviamente es un micro rango y las rupturas podrían fallar, pero de pronto acá tenemos una vela bajista que envuelva la vela anterior que se está creando justo en toda esta zona de resistencia, por lo tanto es válido buscar una venta en esta siguiente vela. Después de ver cómo reacciona el precio a esta resistencia sería válido hacerlo. Cuando termina de crearse esta vela bajista, alguno podría tratar de buscar una compra. El problema es que estamos lejos de lo que sería esta área de soporte, el precio podría rellenar. También estamos lejos de la EMA, así que corremos el riesgo de que el precio rellene. Cuando se crea esta otra vela bajista, el precio se detiene en este soporte, pero no es el mejor soporte del mundo ya que no está cumpliendo con las características ni siquiera de la estrategia del soporte básico. Entonces no es una buena idea tomar ahí una compra y mucho menos después de que el precio rompió la EMA de 20 periodos. En este caso simplemente esperamos un poco más hasta que finalmente aquí tenemos un movimiento muy fuerte bajista y podemos aplicar la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos ya que tenemos una vela alcista que nos está mostrando un retroceso y podemos vender inmediatamente en la siguiente vela. Si bien es cierto que aquí no tenemos una tendencia fuerte definida, porque toda esta estructura es de un rango, pero la tendencia secundaria sí que es una tendencia fuerte alcista y nos mantuvimos por muchas velas sobre la EMA de 20 periodos y este movimiento ha sido muy fuerte. Entonces es válido asumir el riesgo y buscar ahí una venta apoyados con esa estrategia y pues en este caso habríamos ganado. En caso de haber perdido la operativa pues no pasa nada, simplemente nos adaptamos a los cambios que el mercado nos ofrezca más adelante. Después, durante la siguiente sucesión de velas no tenemos mayor información para tomar una operativa. A lo mejor podríamos buscar una compra después de esta vela bajista porque es recientemente aquí donde tenemos este soporte. A ver, lo voy a marcar bien porque no se mira. Tenemos este soporte. Y esta vela se detiene justo en la zona apoyado con esta punta de mecha. El problema es que tenemos otros soportes más abajo, tenemos este otro, entonces quizá el precio pueda rellenar para moverse al siguiente soporte. Y también tenemos otro problema, no solo es ese, el mayor problema aquí es que venimos contra un movimiento muy fuerte bajista. Y cuando venimos contra un movimiento muy fuerte, lo mejor es no tomar ninguna operación en su contra, lo mejor sería simplemente esperar. Pero bueno, imaginemos que cometemos el error o aceptamos el riesgo, pues en este caso habríamos perdido la operativa. No pasa nada, esperamos por nueva información. Durante todo este movimiento en realidad no hubo mayor información para buscar una operación porque no tenemos suficiente apoyo con soporte y resistencia. Quizá después de ver esta vela alcista débil podríamos tratar de vender porque tenemos este nivel que fue soporte y el precio lo está usando como resistencia, podríamos vender en la siguiente vela. Sería algo válido de hacer, pero no lo he marcado en este caso porque no hay mucha información. Muy bien, durante todo este movimiento entonces simplemente esperamos por una información que nos apoye hasta que finalmente tenemos esta vela alcista. Esta vela alcista cumple con el conteo porque tenemos alcista bajista 1, alcista bajista 2, alcista, la siguiente es doji así que la sumamos, alcista bajista, 3 conteos de velas y lo tenemos acá una vez más, alcista y podemos buscar una venta ya que venimos a favor de una tendencia bajista muy fuerte y además tenemos este nivel que era un nivel de soporte que ahora fue roto y lo estamos usando como resistencia. Así que tenemos también acción del precio a nuestro favor, podemos vender en esta situación. Entonces ahí termina lo que sería la sesión, ya que se acaba el horario y no hay más oportunidades. Aún así pudimos aprovechar estas oportunidades que el mercado nos ha brindado, a pesar de haber cometido por aquí algunos errores al principio que pudimos haber evitado, pero no pasa nada si los cometemos. Pero aún así, si seguimos con disciplina y con paciencia, podemos terminar con una sesión en positivo o al menos una sesión en break even. En este caso del ejemplo,
tenemos un total de 12 operativas positivas de 6 operativas negativas. Si estamos operando con montos de $1, habríamos ganado 10,20, pero habríamos perdido 6, para así obtener un total de 4,20. Si estuviéramos operando con montos de $25 cada operación, habríamos ganado 255, pero habríamos perdido 150. Por lo tanto, habríamos tenido un total de $105. A pesar de no haber sido la mejor sesión del mundo y de haber cometido errores, se podría haber salido en positivo. O como mínimo, como ya lo he dicho antes, tratamos de salir en break-even sin pérdidas ni ganancias. Bueno traders, con eso terminamos el análisis del mercado del día 19 y 20 de febrero. Espero que sea de utilidad para ustedes para poder repasar la acción del precio, para poder ver los errores que se pueden llegar a cometer y que ustedes no los cometan, y también para hacer backtesting de las oportunidades que el mercado nos presentó. Muy bien traders, ya saben, si tienen alguna duda o alguna consulta pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.